Buenos días, es un gran placer para nosotros estar aquí en el Oceanographic. Poder estar muy cerca de unos animales tan fantásticos, ¿no? Y como son los delfines, podemos ver las belugas, las morsas, y la verdad que me quedaré con la experiencia, es algo fantástico. Este espectáculo que se hace aquí es muy original porque es la primera vez en el mundo que se comparte un espectáculo de saltos acrobáticos con un espectáculo de delfines, y donde se mezclan más todavía las experiencias tras del humano y el animal. Y el sitio donde tenemos esta oportunidad es muy excepcional también, que la Ciudad de las Artes y las Ciencias es un lugar muy bonito. Nosotros estamos muy agradecidos de vivir aquí en este momento. Os invito, ¿no?, a venir a ver el espectáculo volando con delfines, ¿no? Y nos vemos prontito. Hasta luego. Estamos aquí en el Jardín de las Águilas, en el Oceanográfico, con algunas de las aves que volamos en el anfiteatro, en el delfinario. Esta es una águila real, es el águila más grande que tenemos en España y más poderosa. Y en fin, durante los vuelos que se hacen los sábados a la 1 y a las 4:30 de la tarde y los domingos a la 1 y a las 4 de la tarde, pues volamos aproximadamente una veintena de aves, donde hablamos de las características de cada una de ellas, destacando las peculiaridades más graciosas de ellas, como por ejemplo la velocidad que alcanza el halcón peregrino, la altitud que alcanza el buitre moteado, el buitre rupeli, la potencia del águila real, la escasez en la naturaleza del águila imperial, peculiaridades como el buitre de las palmeras, que es un buitre que pesca, o por ejemplo la del caracara, que es un ave muy inteligente y muy bella. Pues todas estas aves podéis contemplarlas en vivo y en directo aquí en el Oceanográfico, así que os esperamos a todos que vengáis a visitarnos y no solamente disfrutéis con los mamíferos marinos y con los peces, sino también con las aves rapaces.